Buenas tardes, señor vicepresidente. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Buenas tardes, querido pueblo de Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela está pasando por la peor crisis económica, social y política de su historia. ¿Y de quién es la culpa? Hay quienes le echan la culpa al fenómeno del Niño y alegan que ahí está el origen del problema de los servicios, por ejemplo. Hay quienes dicen que la culpa del problema económico se simplifica con acusar o señalar la caída de los precios del petróleo. Hay quienes hablan de una guerra económica. Y estas cosas pueden o no existir y pueden o no afectar. Pero la pregunta es, si fuera solo el Niño o si fuera solo el precio del petróleo, ¿por qué Venezuela es el único país de Latinoamérica, el único país petrolero y el único país del mundo que está atravesando por una crisis como la que estamos atravesando los venezolanos? Y la respuesta, queridos venezolanos, quienes nos escuchan desde su casa, es que en Venezuela tenemos una corrupción que no ha tenido límites y que no ha tenido ningún tipo de reparos. Hay un dicho en Latinoamérica que nosotros no compartimos, pero que es un dicho conocido, que es que los políticos roban, pero a veces hacen. En Venezuela tenemos lo peor de los dos mundos. En Venezuela los políticos, quienes nos gobiernan hoy desde Miraflores, roban, pero no hacen absolutamente nada. Es por eso que según la ONG Mundial Transparencia Internacional, Venezuela calificó como el país de la región con la peor percepción de corrupción, solamente empatado con una nación como Haití. Y es por eso que la reforma de esta ley hoy tiene total pertinencia. Este proyecto sigue las recomendaciones de la Convención contra la Corrupción de la Organización de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA. Y como es una primera discusión, plantearemos simplemente tres de los aspectos más importantes que esta ley busca o esta reforma busca implementar. En primer lugar, se busca fortalecer la institucionalidad de la Contraloría. Para ello, los contralores regionales y municipales deben ser nombrados a través de un concurso público. Debemos tener personas en estos cargos que cumplan con los méritos, que tengan las credenciales y que estén al servicio de todos los venezolanos y no al servicio de quienes nos gobiernan. Sabemos que hay funcionarios honestos, trabajadores, que han sido marginados dentro de las Contralorías precisamente porque no han querido ponerse del lado de quienes nos gobiernan, que intentan esconder lo que realmente sucede en nuestro país hoy. Es por eso que en primer lugar este proyecto busca fortalecer y darle autonomía al órgano contralor de nuestro país. En segundo lugar, queremos hablar de un tema que es fundamental para todos nosotros. Y es que en los últimos tiempos y a medida que este gobierno se ha vuelto impopular, quienes están en Miraflores, en lugar de salir a debatir, en lugar de salir a pelear con ideas, con argumentos, con proyectos, han utilizado las instituciones públicas para lograr sus fines y perpetuarse en el poder. Y es por eso que cada vez que existe un buen candidato en la oposición, cada vez que hay una persona que es evidente que va a ganar unas elecciones, el gobierno nacional, a través de la Contraloría, saca a su mejor candidato, la inhabilitación. La inhabilitación ha hecho que dirigentes como Barreto Sira en Anzoátegui, como Richard Mardo en Aragua, como Manuel Rosales en el Zulia, como Abelardo Díaz en el Táchira o Daniel Ceballos en el Táchira, o por supuesto como Leopoldo López en Caracas, quienes sin lugar a dudas tenían todas las oportunidades de ganar, quienes sin lugar a dudas tenían el camino abierto para transformar sus estados, sus regiones, sus ciudades en ciudades de bien para todos los venezolanos. Y por el simple hecho de no reconocer o no estar de acuerdo con el proyecto de quienes están hoy en Miraflores, el Contralor General de la República se toma la atribución de que sin juicio, de que sin sentencia penal, de que sin un procedimiento realmente profundo e imparcial, se inhabiliten a candidatos con el objetivo político fundamental de no permitir que puedan llegar a esos puestos a los que aspiran. Y tan hipócrita es la intención de hacer justicia por parte de la Contraloría, tan falsa es la intención de investigar realmente si hubo o no corrupción, es que ninguno de los casos que les acabo de mencionar, ni uno solo de ellos,
hoy tiene un procedimiento abierto que esté investigando realmente si hay la justificación y debería emitirse o no una sentencia firme que los condene a ellos y establezca si hubo o no un acto de corrupción. Todo se trata de una fachada política, todo se trata de una manipulación de la ley que precisamente hoy queremos reformar para evitar que quienes tienen todo el respaldo del pueblo no puedan llegar a gobernar. Y si el candidato a inhabilitación que presenta el gobierno cada vez que sabe que va a perder no es suficiente, entonces sacan otro candidato. Y este candidato se llama fondos públicos. Queridos venezolanos, ya todos nos hemos acostumbrado a ver como cada vez que hay un proceso electoral y uno tiene que ir a la sede de un ministerio público, ve en esa institución que pagamos todos los venezolanos con nuestros impuestos, imágenes alusivas al partido de gobierno, imágenes alusivas a los candidatos del gobierno. Nos hemos acostumbrado también a ver como cada vez que hay un proceso electoral, en la puerta del centro de votación hay un camión o una camioneta que dice PDVSA, que dice Ministerio de Transporte, que dice Ministerio de Ambiente, pero que el día de las elecciones es utilizada para transportar electores de la tolda política del gobierno. Y no nos podemos acostumbrar a que esto suceda. No nos podemos acostumbrar porque estos son hechos de corrupción. Corrupción que este gobierno no ha querido atacar. Corrupción a la que no podemos acostumbrarnos. Corrupción porque se utilizan los recursos de todos los venezolanos precisamente para favorecer a quienes están en el gobierno. Esta ley también busca profundizar y sincerar la lucha contra la corrupción. Tenemos que acabar con la complicidad, con la hipocresía, con el caradurismo de quienes hoy están en Miraflores. Esta ley establece algo que no está incluido en la ley actual. Esta reforma establece algo que no está contemplado en la ley actual, que es evitar el conflicto de intereses. ¿Y qué es el conflicto de intereses? El conflicto de intereses es que cada vez que un funcionario público tiene que asignar un contrato, cada vez que un funcionario público tiene que realizar una obra, los beneficiarios de esos proyectos siempre son el cuñado, el pana, el hermano, el primo, el yerno o el sobrino de quienes nos gobiernan. Todo esto mientras que ciudadanos de bien, ciudadanos que lo que quieren es trabajar por su país, se ven marginados y apartados de construir una mejor Venezuela. Porque nuevamente las instituciones en nuestro país han sido utilizadas con el fin único de aferrarse al poder. En definitiva, colegas parlamentarios, en definitiva, pueblo de Venezuela, esta ley busca, en primer lugar, fortalecer la institucionalidad en el país. Y en segundo lugar, dejar de usar la falsa lucha contra la corrupción como una herramienta de control político. El presidente Chávez, a quienes hoy todavía algún grupo de diputados defiende, llegó al gobierno nacional en el año 98 prometiendo acabar con la corrupción. El expresidente Chávez llegó con la promesa de que más nunca se perdiera los dineros públicos, de que ningún niño tuviera que pasar hambre, porque hay quienes se pasean por nuestras ciudades con camionetas blindadas, con escoltas, quienes viajan al exterior con aviones privados. Y la pregunta que nos hacemos hoy, 17 años después, es si tuvimos éxito. Es si quienes nos gobiernan realmente lograron acabar con la corrupción. Es si quienes nos gobiernan realmente lograron solucionar este problema o si por el contrario lo han profundizado, lo han utilizado, se han aprovechado de él, y es por eso que hoy, a pesar de la crisis por la que estamos pasando, todos los venezolanos se aferran al poder. Si los que estamos acá presentes hoy somos servidores públicos que queremos trabajar por un mejor país, si lo que nos motiva es representar a nuestro pueblo y no al cogollo de los enchufados, veo muy difícil que podamos objetar esta ley. Veo muy complicado que podamos decir no a la lucha contra la corrupción, lucha que al final del día no depende únicamente de este Parlamento, pero lucha que desde aquí daremos incansablemente hasta que más nunca en Venezuela se pierda un solo centavo. Muchísimas gracias y a siempre a su disposición.